Esta carretera está desértica. Hostia. ¡Ah! Hay un tío ahí dándome voces. El 31 de julio de 2011, es decir, hace casi 9 años, tenía un billete de avión desde España hasta Senegal. Dentro vídeo. Son las 12 de la mañana, no tengo nada prácticamente preparado y me voy a las 8, sale el avión. Yo creo que tendría que estar en el aeropuerto a las 6. Igual os preguntáis dónde iba sin moto. Pues bien, la historia es que unos meses atrás había arrancado la primera etapa en África, desde España hasta Senegal, atravesando Marruecos, Sáhara Occidental y Mauritania. Un viajazo, desde luego, que sin embargo a mí me supo a poco. Al llegar a Dakar me encontré con la realidad de tener que aparcar la moto, meterme en el avión de vuelta y llegar a Madrid para seguir trabajando en algo que cada vez me motivaba menos. Por aquel entonces yo tenía una vida urbanita y medio normal, pero le había pedido a mis socios flexibilidad, es decir, renunciar a parte de los ingresos a cambio de tener más tiempo para viajar. Y así me había inventado una especie de vuelta al mundo por etapas, una forma de poder seguir viajando muy lejos, con mi propia moto, pero sin tener que enfrentarme a la difícil decisión de dejarlo todo y cambiar de vida. En Dakar me alojé en casa de mi amigo Nico, donde nos esperaba nuestra querida compañera de viaje. Lo más importante es que tengo que ir a la aduana a lidiar con corruptos para que me pongan el sello en el carnet de pasas. Pues estoy en Duanas, me voy a ir para el centro, en taxi creo. Y así fue, de taxi en taxi, de oficina en oficina y de corrupto en corrupto, fui resolviendo todas las gestiones para poder salir de viaje. Necesito también un seguro para la moto que está vencido. Bueno, digamos que casi todas, porque la más importante todavía faltaba. ¿Me ayudas? Sí, ya. Ahí le ves a Nancy. Yo me voy a ir a las cosas. ¡Falta la llave! Se ha caído. Estoy viendo en la cámara. Y veo la moto de cerca. Ahora solo veo el garaje. Polvere e calore sembrano tuffarsi dentro me. La natura fischia la sua incazzatura. Pantaloni rotti ed il bisogno enorme di caffè mi butta su questa avventura, ma volendo si può sempre ridere. Oh ma darling, tornerò, starò più tempo insieme a te e ti dirò le lacrime che ti ho rubato. Oh ma darling, tornerò per un sorriso prima che riparta per la mia avventura. Ma volendo si può sempre ridere, lì volendo si può sempre ridere, lì volendo si può sempre ridere. Dakar es la capital de Senegal y como todas las grandes ciudades en África, un auténtico caos. Me costó más de una hora conseguir salir de la zona urbana hasta encontrar un sitio tranquilo, una sombra bajo un árbol, donde contarle a la cámara el briefing del día. Bueno, pues por fin comienza la etapa 2. Mi destino final es intentar llegar a Ghana. En la etapa anterior había salido desde España y había recorrido Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania y Senegal. Y en esta la idea era recorrer Mali, Burkina Faso y Ghana, donde dejaría la moto otra temporada más. Mañana me gustaría llegar a Dindéfelo, que es un pueblecito en la montaña al sur, casi en Guinea Conakry. Tengo una amiga ahí, Lili, que me ha invitado a ir, trabaja en una reserva de chimpancés. Y el primer destino era Dindéfelo, al sureste del país y ya casi frontera con Guinea Conakry. Cuanto antes arranque, antes llego, ¿no? Atlético.
Estoy como a 70 kilómetros de un camping o un hotel que aparece en el GPS, no sé lo que es. Desde Dakar a Dindefelo hay unos 700 kilómetros, así que había calculado un par de días para llegar. Lo que no tenía ni idea, como siempre, es donde me agarraría la primera noche. Pero sí que es cierto que en el GPS aparecía un waypoint que podía ser o bien un hotel o bien una zona de acampada, y hacia allá me dirigía. Aunque realmente hacia donde me dirigía sí o sí era hacia una tormenta apocalíptica. Va a diluviar en cuestión de segundos. Y como siempre soy un desastre, no he comprado el traje de agua. Así que nada. Son las 9:25 de la mañana y anoche definitivamente se rompió el cielo y me calé hasta los huesos. Encontré este hotel un poco milagrosamente. Fue muy difícil negociar, claro, porque un tío que llega empapado a las tantas de la noche a un sitio donde no hay más hoteles, pues 18 euros después de una negociación difícil. Este formato de viaje por etapas tenía la peculiaridad que de repente, después de unas horas de avión, me plantaba a miles de kilómetros de casa, sin apenas tiempo de asimilar que estaba en un mundo completamente diferente. Por fortuna, la carretera, y muy en especial en África, te pone rápidamente en tu sitio. Impermeable. Ajá. Después de kilómetros y kilómetros de sabana africana, aparecen esa es la primera, bueno, estas son las primeras montañas. Estamos casi ya en Guinea, entonces no sé por qué coño digo de estamos, porque voy yo solo, pero bueno, llevo 320 kilómetros, 325 kilómetros con un depósito. Según mis cálculos, que no son míos, son los de un señor que me ha dicho hace un rato, quedan 12 kilómetros para una gasolinera. Y si no llego va a ser muy gracioso porque aquí cada vez que he parado no ha pasado nadie. Esta carretera está desértica. Hostia. ¿Ese? Hay un tío ahí dándome voces. Otro. ¿Aquí? Hola. ¿Ça va? Hola, France. No, español. Espagnol. Sí. Ah, c'est vrai. Ya. Ça va? ¿Ça va bien? Comment ça va? ¿Ça va bien? Un peu. ¡Wow! Ouais, cultivateur. ¡Hostia puta! Ouais. No vendrás a hacerme daño con esto, ¿no? Carlos, ma... Chao, Mati. T'es mon ami, hein? Ouais, mon ami. La gasolinera de la que me habían hablado no era tal, era simplemente un tipo que vendía gasolina en botellas, algo que a lo largo de los años viajando por África se convirtió en absoluta normalidad, pero claro, como todo en la vida, las primeras veces, pues lo flipaba un poco, la verdad. 3.000... No, 7.000. El caso es que, como os decía antes, el camino se encargó rápidamente de meterme en el viaje y en África. ¿Estaba bien? Voy disfrutando como un niño. El clima es perfecto. Y voy disfrutando, voy a 80, 60, 80, 90, 60, 70, 80, así, todo el rato, todo el rato. Solo quería dejar constancia de que estoy feliz. Bueno, pues a las 7 de la tarde he llegado. Hola, Lili. Hola.
¿Qué tal? Muy bien. Hemos tenido un pequeño recibimiento. ¿Vienen solas? Sí, sí. No jodas. Sí, sí. Entran solitas, se ponen en su sitio. ¿Qué dices? Sí. ¿Pero a la hora que sea o cuando...? No, cuando se pone el sol. ¿En serio? Desde hace 17 años formo parte de una pequeña asociación, sin ánimo de lucro, claro, con la que hemos ayudado al desarrollo de comunidades rurales y personas, especialmente en África. En 2011 estábamos especializados en promover y financiar pozos de agua potable. Nos acompaña Ricard, primero es amigo y luego es consejero de la comunidad rural de Relaciones Exteriores. Lili se dedicaba al estudio y protección de chimpancés y se encontraba con el problema de que en una pequeña aldea, hacia donde nos dirigíamos, no tenían pozo de agua potable y las mujeres tenían que ir al río a recogerla. Tienen pequeños puntos de agua permanentes o semipermanentes. ¿Naturales? En su zona, sí. O sea, manantiales. Manantiales. El problema radicaba en que a esos puntos de agua también acudían a beber los chimpancés, lo que generaba un conflicto que podía llegar a ser peligroso. Esta es la escuela primaria de África. Esa era la principal razón por la que estaba allí. Conocer el pueblo y sus necesidades, y después buscar financiación para eso que necesitaban, que en este caso era construir un pozo. Estamos hablando de un pueblo de unos 400. 500. 500. Esta es una letrina que tienen para esta familia, que es ¿cuántos miembros pueden ser? Entre 20 y 25 personas. 20-25. Sí. Es la única letrina del pueblo, sí. Y entonces, si no son estos 25 de aquí... El resto se va al campo. Al campo. Bueno, pues estamos andando hacia el punto de agua permanente que tienen en el pueblo. No sé, parece que hemos llegado. Estos puntos de agua son los únicos abrevaderos que hay para los animales y la población en estos momentos. Los locales no tienen miedo a ningún otro animal que no sea el chimpancé. Aquí en concreto es un punto de confluencia entre los dos. Ese es el lugar donde recogen el agua. Acojonante, ¿no? Gracias por la invitación. Es que vuelo que apesto. O sea, Y yo también. Buenísimo. Ha Muchas sido gracias un por viajazo, todo. ¿eh? O sea, un Me ha día encantado. súper intenso. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado. Seguimos en plena pandemia, como bien sabéis todos, así que sigo sin poder viajar y sigo editando pues etapas anteriores, la 2, la 3 y la 4, que nunca las edité de hace un montón de años. Como curiosidad sí que me gustaría comentaros que el pozo de Afia nunca conseguí financiarlo. Estaba muy abajo el agua, muy profunda, y era roca dura, entonces el presupuesto era altísimo y nunca conseguí encontrar dinero suficiente. Hicimos muchos más pozos, pero ese en concreto no, una pena la verdad. Y nada más por hoy. En el próximo capítulo vamos a seguir camino hacia Ghana y vamos a atravesar Mali, con una pequeña curiosidad, y es que lo vamos a atravesar ilegalmente. Nos vemos pronto, chao. El tema es aquí en Mali que necesitas visado. Y he decidido que me quedo en Bamako hoy y me voy ahora mismo a la embajada. Estoy seguro que en la embajada no me van a ayudar, pero no me queda otra.